San Adeodato I. Su pontificado duró 3 años. Era romano de nacimiento e hijo del subdiácono llamado Esteban. En su época, Roma se vio asolada por los desórdenes y guerras, por un terremoto y por una epidemia. San Adeodato se entregó totalmente al cuidado de los enfermos. El Martirologio romano menciona el hecho de que una vez curó a un leproso al besarle las heridas. Según se dice, fue el primer papa en usar los sellos de plomo llamados bullae, nombre que se da actualmente a ciertos documentos pontificios. El papa Adeodato I, o Deusdedit, fue pontífice en un momento en que se empezaba a sentir cada vez más claro y fuerte el sentimiento de intolerancia y de independencia hacia el poder bizantino. Hubo levantamientos en Rávena, en Nápoles y en la misma Roma. Los territorios gobernados por los lombardos, por lo contrario, gozaban de cierta tranquilidad. Pocas son las noticias históricas. Hijo del subdiácono romano Esteban, fue durante 40 años sacerdote en Roma antes de suceder en la cátedra pontificia al Papa Bonifacio IV, el 19 de octubre del 615. Murió en noviembre del 618, amado y llorado por los romanos, que pudieron apreciar el buen corazón durante las grandes calamidades que atormentaron a Roma durante los 3 años de su pontificado. El terremoto, que dio el golpe de gracia a los marmoreos edificios del Voro, ya devastados por las continuas invasiones de los bárbaros y una terrible epidemia llamada elefancia. Fue el primer papa que estableció con testamento donaciones para distribuir al pueblo con ocasión de los funerales del sumo pontífice. En Roma, el papa no solo era el obispo y el pastor espiritual, sino también el guía civil, el juez, el supremo magistrado, el que garantizaba el orden. A la muerte de todo pontífice, los romanos se sentían sin protección, expuestos a las invasiones de los bárbaros nórdicos o a las venganzas del Imperio de Oriente. La teoría medieval de los 2 soles, el papa y el emperador, que debían gobernar unidos al mundo cristiano, no era aceptada en Constantinopla. El papa Adeodato se demostró un hábil mediador y paciente interlocutor con el otro sol, que en realidad, de verdad fue muy poco solícito con Italia, excepción hecha de la vez que envió al exarca Eleuterio a dominar la revolución en Rávena y de Nápoles. Fue la única ocasión en que el papa Adeodato, ocupado en aliviar la suerte de los habitantes de Roma por las calamidades ya referidas, tuvo un contacto, aunque indirecto, con el emperador. Tuvo fama de ser un taumaturgo. Curaba las formas más graves de peste con solo apoyar sus labios sobre las llagas inmundas de los enfermos. Baronio pone en el Martirologio romano un episodio que confirma la fama de santidad que rodeaba al venerable pontífice, dado por Dios, como dice la etimología del nombre, como guía de los cristianos en una época tan atormentada. Durante una de sus visitas a los enfermos, los más abandonados, esto es, lo más atacado por la terrible enfermedad de la lepra, había curado a uno de estos infelices después de haberlo abrazado y besado cariñosamente. El Liber Pontificalis, recordando 2 hechos de su pontificado, afirma que Adeodato amó mucho a su clero, al que defendió respecto del clero monástico o regular, privilegiado desde cuando Gregorio Magno les había confiado a los monjes importantes cargos en el apostolado misionero y en la misma organización eclesial. El segundo hecho se refiere a la facultad de celebrar una segunda misa el mismo día. Binación. De él se conoce el sello de plomo con el que solía marcar los documentos oficiales. El buen pastor entre las ovejas y los símbolos cristológicos de Alfa y Omega. Fue el primero que lo usó. Su forma es redonda, grande como una moneda, y en latín se llama bulla, de la que deriva bula. Dejó un regalo de plata a cada clérigo
presente en sus funerales. Dios te bendiga.